La semana pasada terminamos el capítulo 16 y en esta oportunidad empezaremos el capítulo 17. Tiene 18 versículos y originalmente pensé que lo íbamos a poder estudiar en una clase. Sin embargo, se requirió averiguar un poco más, obtener información, contexto y todo. Así que estaremos estudiando unos cuantos versículos el día de hoy. Así que bienvenidos al capítulo 17 de Apocalipsis. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder seguir estudiando tu palabra aquí en el libro de Apocalipsis y como siempre pedimos tu dirección porque de ti viene la sabiduría que nos ayuda a entender tu palabra y la entendemos para vivirla, la entendemos para conocerte mejor. Así que este tiempo está en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces esta noche empezamos el estudio de Apocalipsis 17. Casi siempre hago alguna que otra introducción. En esta oportunidad nos vamos a ir, la vez pasada hablábamos del río Tigris y Éufrates, del Éufrates, que era un río bien antiguo porque se mencionaba desde Apocalipsis. Eso fue en la clase anterior. Sin embargo, ahora también nos vamos a ir a un tiempo bastante remoto y esto es en Génesis y vamos a ver por qué lo vamos a revisar. Génesis capítulo 9, versículo 1. Esto es después del diluvio. Así que cuando termina el diluvio y entonces viene Dios y va a dar una serie de instrucciones. Y aquí solo anoto una. 9:1 dice, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces vean este detalle que subrayé aquí. Pues ya saben que allá en Génesis ya se les había dicho que se multiplicaran. Y aquí, una vez que solamente quedan 8 personas sobrevivientes, vienen con la tarea y les dice, llenen la tierra. O sea, a este planeta hay que reproducirse y poblarlo en su totalidad. Bueno, eso es Génesis 9. En el capítulo 10, versículo 6, vamos a ver la continuación de la historia. Aquí se nos relata los hijos de Cam. Usted se recordará que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el problema que hubo con Cam fue que en alguna oportunidad no guardó el debido respeto a su papá. Usted leerá la historia ahí qué fue lo que le pasó a Noé, ¿verdad? Pero Cam de alguna manera no honró a su papá. Y fruto de esa acción que él tuvo, pues obviamente no fue del agrado de Dios y no le, por así decirlo, le hizo una muy seria llamada de atención a Cam. Pues aquí en esta parte se ve quiénes son los descendientes de Cam. Ahí dice que fue Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y luego doy un brinco en los versículos 8 a 10. Dice que Cus engendró a Nimrod. Por lo tanto, Nimrod es nieto de Cam y viene de la línea de un hijo que no honró a su papá. Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra, dice, él fue un vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se suele decir, como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Dios. Pero quiero que noten lo que dice aquí. Al principio, su reino abarcaba, y aquí nombra varias ciudades, dice Babel, se la subrayo, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es el territorio que está ahí en la zona de los ríos Tigris y Éufrates. Y precisamente los estudiosos nos indican que el origen de Babilonia viene desde esta ciudad que se llamaba Babel. Ahora vamos a ir atando cabos aquí. Capítulo 11, versículo 1. Dice, toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Versículo 4. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, aquí está el punto.
¿cuál fue la instrucción que Dios dio a Noé y a sus hijos? Les dijo, llenen la tierra. Bueno, y aquí estamos con los descendientes por la vía de Cam, ¿verdad? Y aquí estamos con este grupo de descendientes que lejos de querer cumplir la orden de Dios, lo que están haciendo es oponiéndose a las instrucciones de Dios. Así que cuando dicen hagámonos un nombre, note que están ellos centrándose en sí mismos. En pocas palabras, el hombre se está poniendo en primer lugar. Y luego dice, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. O sea, quieren hacer esta ciudad, hacerse un gran nombre ellos mismos y no quieren llenar la tierra. Así que lo que estamos viendo aquí y en esta ciudad precisamente de Babel es donde surge esa actitud humana de no querer someterse a la voluntad de Dios. Podríamos decir, es la raíz del humanismo, ¿no? El hombre centrado en sí mismo y no en querer agradar a nuestro Dios creador. Continúa el relato, versículos 8 y 9 del capítulo 11. Así los dispersó el Señor. Aquí obvié la parte donde dice que Dios vino y confundió el lenguaje, o sea, multiplicó las lenguas en esa comunidad y no se podían comunicar, entonces se formaron grupos según el lenguaje y se fueron separando. Aquí está el resumen. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Entonces, los autores que estuve revisando, todos empezaban por esta historia y yo me tuve que ponerle a estudiar y precisamente ahí está el punto, ¿verdad? Aquí se da inicio a esa actitud humana de oponerse a la voluntad de Dios. Dios dijo, llenen, y el ser humano que estaba diciendo, quedémonos acá. Estamos creados para la gloria de Dios. No, ellos querían hacerse a ellos mismos un nombre. Y esto nos sirve de antesala porque el tema que vamos a ver en el capítulo 17 y 18, pues es el tema de Babilonia. Y Babilonia viene precisamente de la ciudad de Babel. Los capítulos 17 y 18 son un paréntesis. Nos quedamos la semana pasada con el capítulo 16, estábamos estudiando el derramamiento de las 7 copas y llegamos a la séptima y la cosa se pone sumamente seria y de pronto entramos a estos 2 capítulos que no siguen con la cronología que venimos viendo. Por eso decimos son un paréntesis. Según Constable, el doctor Thomas Constable, que es profesor allá, ha sido profesor en el seminario de Dallas y que escribió un comentario de Apocalipsis, él contabiliza así: de los 404 versículos de Apocalipsis, 50 se refieren al juicio de Babilonia. Y por cierto, comentan otros autores que la ciudad más mencionada en toda la Biblia es Jerusalén. Y después de Jerusalén, con cierta distancia, la segunda ciudad más mencionada es Babilonia. Y porque ambas son, por ejemplo, los modelos contrarios una de la otra, ¿verdad? Jerusalén va a ser el modelo de esa ciudad que Dios ama, de esa ciudad que tiene como por objetivo ser luz, por así decirlo, y vamos a tener Babilonia que va a representar todos los valores contrarios. Así que en estos capítulos vamos a estar estudiando a Babilonia. Ahora bien, aquí, entrando a esto, la pregunta ¿es Babilonia una ciudad real? O cuando vamos a estar viendo aquí a Babilonia, se refiere a otro asunto. Bueno, aquí anoto, debido a la referencia que hace Pedro en su primera epístola, algunos la han identificado a Babilonia como la ciudad de Roma. Vamos a ver en el siguiente versículo, tomado de primera de Pedro 5:13. Pedro está despidiéndose en su epístola y dice, les saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, también Marcos, mi hijo. Así que Pedro estaba en Roma y entonces por eso dice, les saluda la iglesia que está en Babilonia. Entonces algunos comentaristas identifican a Babilonia con Roma, pero vamos a ver más adelante otros abordajes. En pocas palabras, lo que nosotros vamos a presentar aquí es que Babilonia es tanto una ciudad
como también involucra sistemas. Y aquí abajo yo les coloco, vamos a ver nuestro marcador, tenemos que, vamos a ver la rama religiosa del babilonialismo y la rama comercial del babilonialismo. El capítulo 17 va a enfocarse más en el aspecto religioso y el capítulo 18 más en el aspecto comercial. Vamos a repasar por aquí un pasaje que vimos la vez pasada donde se nos decía que había caído la Gran Babilonia y por ahí decíamos que había caído lo que era ese sistema mundial religioso, económico y político que había, era lo que anunciaba ya en Apocalipsis 14. Bien, empecemos entonces con el versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, esto es Juan, ¿verdad? Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación, o sea, juicio de la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Uno de los 7 ángeles que tenían las copas. Aquí no nos dice cuál ángel, ¿verdad? Y este ángel le dice, ven acá. Lo que estamos viendo es que hay un cambio de escena en la visión. Y así se ha venido Juan, pues Dios así fue como dio la revelación, en donde hemos estado en el cielo, hemos estado en la tierra, y así nos va relatando Juan. Y ahorita hay un nuevo cambio de escena en donde se le dice y van a otro lugar donde le va a enseñar una nueva visión. Esta visión, como les dije, no continúa cronológicamente respecto al versículo que vimos, el capítulo 16, perdón. Le dice, te mostraré la condenación, dijimos juicio, o sea, el final que le espera a la gran ramera, que aún aquí no la hemos identificado, pero ya en la introducción dijimos quién es. Según el diccionario de la lengua española, ramera es la manera despectiva de referirse a una prostituta, que a su vez, o sea, una prostituta es aquella que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Y aquí el ángel está diciendo a Juan que le va a enseñar una ramera. Y entonces tenemos que ir entendiendo qué es lo que nos está diciendo aquí, porque vamos a ver palabras como ramera, como fornicación, y todo eso a primera vista, cuando ve las palabras, tiene una connotación sexual. Sin embargo, aquí va a utilizarse el lenguaje de manera figurada para ilustrarnos otra idea. La palabra ramera es la traducción de la palabra griega porné. Y por otro lado hay un sustantivo que es porneia. Ustedes van a ver cómo se aparecen las dos palabras, ¿verdad? Porneia quiere decir ramera y porneia es fornicación. Según el diccionario de la lengua española, fornicar quiere decir tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Bueno, otra fuente. Porneia se refiere a toda clase de relaciones sexuales ilícitas o inmoralidad sexual o falta de castidad. Sin embargo, dice, el libro de Apocalipsis usa el término en sentido figurado para indicar apostasía espiritual. Ok, aquí vamos a irnos sintonizando un poco mejor. Cuando entonces vamos a ver aquí que aparece en los versículos la palabra porneia o fornicación, dice que Apocalipsis lo utiliza para indicar la apostasía espiritual. Y ahora vamos a tener que ver qué es, más adelante vamos a ver qué es apostasía, ¿verdad? No tiene nada que ver con apostar, pero vamos a ver más adelante la definición. Esto sale del diccionario griego del Nuevo Testamento. Vamos a ver unos pasajes. Salmo 103a dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ok, ¿quién es Dios? El Señor, dice. Y Él fue el que nos hizo, no nosotros. Luego otro pasaje, pero una cita de San Agustín. San Agustín escribió, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Y eso se lo está diciendo a Dios en su obra Confesiones. Anotamos, la relación espiritual que no sea con el Creador, con el yo soy, es una fornicación, o sea, una relación ilegítima con una falsa deidad. Entonces aquí vamos a aclarar, la única relación válida espiritual es la que es del ser humano con Dios. Eso es lo único legítimo.
cualquier otra relación con cualquier otro falso Dios o cualquier otra cosa. Eso es lo que vamos a entender por una relación ilegítima y en ese contexto es lo que le llaman fornicación. Para ayudarnos a entender mejor el papel de esta ramera en los tiempos finales, vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento en Jeremías 3. Dice, versículo 6, el Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Ve que aparece otra vez esta palabrita, ¿verdad? Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ha prostituido. Les pongo en otro color la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Y esto que dice ahí, allí se ha prostituido, lo traduce así, ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Estamos entendiendo aquí lo que quiere decir este lenguaje figurado, ¿verdad? Aquí dice que Israel se ha prostituido y no es que todo el reino del norte, pues que está hablando del reino del norte, ha tenido actos de prostitución en el sentido sexual, sino el significado es que se ha ido en pos de otros dioses. Esta apóstata Israel, vamos a ver la palabra apostasía. Apostasía, en su uso normal previo al uso en la Biblia, su significado era rebelión contra el poder gubernamental. Entonces, si un pueblo se rebelaba contra su gobierno, se hablaba de una apostasía. Pero ahora el sentido religioso de apostasía es de origen bíblico. Señala en sentido amplio, oiga esto, rebelión contra Dios. Es decir, no obedecerlo por seguir falsos dioses, la idolatría o desviación moral de la ley, la conducta. En pocas palabras, por eso Israel es apóstata, porque se está yendo en pos de otros dioses, pero también su conducta se deterioró como nación. Continúa Jeremías 3 diciendo, y dije, después que ella hizo todo esto, o sea, Israel, volverá a mí. Y esto lo está relatando Dios, pero no volvió. Y lo vio su hermana, la desleal Judá. O sea, para este momento estaba el reino del norte que era Israel y el reino del sur que era Judá. Continúa. Ella vio precisamente, o sea, Judá vio precisamente por qué la apóstata Israel había cometido adulterio. Yo la había despedido y le había dado carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. Si vamos a la historia, usted se recuerda que Israel fue llevado cautivo por Asiria, porque esa fue la disciplina ya de Dios por su infidelidad. Y ahora estamos con Judá. Versículo 9. Y sucedió que a causa de que su prostitución le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el árbol. Aquí les anoto cómo lo escribe la Nueva Traducción Viviente. Se refiere a cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. O sea, cuando dice se prostituyó con la piedra y con el árbol, lo que está diciendo es que se fue en pos de ídolos hechos de madera y de piedra y profanó la tierra. Bueno, esto nos sirve solo para que nos dé contexto de lo que estamos viendo en Apocalipsis 17. Ahí nos dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Esto se va a explicar y va a ser en la próxima clase en el versículo 15. Al decir que está sentada, implica que está en una posición de dominio, de soberanía o de control. Vamos a ver el versículo 2. Dice, con ella, con esta ramera que está viendo Juan, ¿verdad? Sentada sobre las aguas, con ella fornicaron los reyes de la tierra, y ahí subrayo fornicaron, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, o sea, no dice fornicaron, dice actos inmorales. Y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Bueno, es otra manera de traducirlo, pero siento que tal vez no da el mejor sentido, porque un acto inmoral puede ser, pues, mentir, ¿verdad? Puede ser no dar un vuelto cabal. Y todos esos son actos inmorales, pero aquí la cosa es mucho más seria, tiene el contexto de irse en pos de aquello que no es Dios. Los reyes, o sea, los gobernantes de las naciones,
fornicaron con ella. Esto es que fueron practicantes de la falsa religión que representa la ramera. Ese es el sentido de esa fornicación. Pero también podemos ver aquí que en este contexto se está dando una alianza político-religiosa. Esta ramera que tiene que ver con el aspecto de religión en relación con los reyes o los gobernantes. Hay una relación político-religiosa. Luego agrega, los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Y esto quiere decir obviamente que también los que habitan en la tierra siguieron las enseñanzas y el alejamiento de Dios y se fueron en pos de otros con influencia de esta mujer que se le llama aquí ramera. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 fue donde habíamos visto, donde ya se está identificando quién es esta ramera. Y siguió otro ángel, dice, un segundo diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Esa palabra inmoralidad es porneia, es la misma que hemos estado viendo. Dice que tiene una copa de oro. Perdón, en el capítulo de Jeremías 51:7 se nos dice esto. Una copa de oro fue Babilonia en las manos del Señor, una copa que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, por lo cual se enloquecieron las naciones. Los historiadores, y más los bíblicos, trazan cómo todo el sistema religioso de Babilonia trascendió a través del tiempo a otras culturas que vinieron después de ellos. Sabemos que fueron los medos, los persas, también el imperio griego, pero se dice que todo su sistema religioso llegó incluso hasta el imperio romano. ¿Y qué es lo que tiene como base aquí, que es Babilonia? Es la actitud de no buscar al Dios verdadero, sino de ensalzar al hombre y buscar su propio camino. Aquí entonces aclaramos, no es una embriaguez de licor de la que se está hablando aquí, es una apostasía espiritual. Dice que embriagaron, embriaguez. La definición dice que es perturbación pasajera producida por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. Es el sentido natural. Pero también es exaltación o enajenación del ánimo. Y cuando uno busca qué es enajenación, aparece la palabra embelezar. Quiere decir arrebatar o cautivar los sentidos. En pocas palabras, cuando hablamos de estar embriagado, es estar controlado por, bajo el efecto de. Cuando los reyes y los pueblos están embriagados con esta ramera y con todo este aspecto de fornicación, quiere decir que están influidos bajo el control de. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 13:1, ¿qué fue lo que vimos? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, un poquito al revés. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. En el versículo 13:1 lo que no menciona es que esta bestia es escarlata, pero esta bestia, por supuesto, ya sabemos quién es, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo al anticristo. Juan dice que el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Recordemos que Juan está físicamente en Patmos, en la isla de Patmos. Lo lleva al desierto en esta visión. El desierto usualmente, en ocasiones, Dios es donde Dios da revelaciones. Y aquí aclaramos, la bestia es el anticristo. La ramera sentada sobre él indica que en ese momento esta ramera está en una posición de autoridad, o al menos así lo deja ver el anticristo, me explico, pero da la idea que está arriba, tiene autoridad, lo cual esto se va a dar posiblemente en la primera mitad de la tribulación, quizás en el inicio. Esto quiere decir que el anticristo va a lograr llegar a esa posición de poder y se va a aprovechar del sistema religioso que va a estar preponderante en esos tiempos para poder adquirir ese liderazgo. Y temporalmente, pues, como quien dice, está al servicio de esta mujer. El color escarlata de la bestia puede significar, o dicen los autores, que significa lujo y esplendor. Avanzamos. En el
versículo 13:1, el nombre blasfemias dice que estaba sobre las cabezas. En el 19:3 dice que está llena de nombres de blasfemia. Aquí da la idea de un estado, perdón, ahí me estoy equivocando, quiten el 19 y el 17:3, dice que está llena de nombres de blasfemia la bestia. Aquí da la idea de que es un estado continuo de blasfemia. En Daniel 7:25, cuando se está hablando del anticristo, dice que hablará palabras contra el anticristo. Blasfemia es toda expresión o acción injuriosa e irreverente contra Dios. Y el anticristo va a ser una total blasfemia delante de Dios. Voy a hacer un paréntesis plástico cultural. Como yo no soy muy bueno para los colores, me llamó la atención eso del color escarlata, entonces lo busqué y dice que el color escarlata es un color que está en medio del bermellón y el carmín. Así que les pongo ahí en pantalla para que ustedes se den una idea de cuál es el escarlata, cuál es el bermellón y el carmín. Y las damas, que son las que más saben de colores, yo he notado que la tendencia actual va más por el carmín cuando adornan sus labios, ¿verdad? Pero en fin, tengan cuidado, no se van a poner escarlata porque ya vimos que aquí la cosa es seria. Así que cerramos este pequeño paréntesis y seguimos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dice. Agrega aquí algo más, ¿verdad? En cuanto a la mujer. Y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Esa palabra inmoralidad ya sabemos que es porneia. Púrpura significa realeza. Escarlata es el lujo y la magnificencia. El oro, piedras preciosas y perlas representan su gran riqueza y abundancia. Todo esto hace que esta ramera o este sistema religioso sea atractivo para atraer hacia sí misma a los pobladores de la tierra, que tiene una copa llena de abominaciones. Esto quiere decir una cosa detestable y maloliente. Eso quiere decir la palabra abominación, algo detestable y maloliente. Y además tiene impurezas de su inmoralidad, fornicación. Esto quiere decir que lo que tiene de contenido no es puro, tiene una mala mezcla. Lo que está haciendo es contaminar a sus seguidores con prácticas inmundas. En pocas palabras, será un sistema religioso, oiga esto, externamente atractivo, pero internamente asqueroso. En el capítulo 5:8, para hacer un contraste, las copas de los seres vivientes están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí solo bien, la copa de esta ramera, asquerosa, inmunda, maloliente, pero las copas de los seres vivientes llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La vestidura ostentosa de esta mujer contrasta con la vestidura de la novia del Cordero que vemos en el capítulo 19:8. Ahí se nos dice que la novia del Cordero utiliza un lino fino, resplandeciente y limpio. Los 24 ancianos en el capítulo 4:4 dice que están vestidos de vestiduras blancas. Los santos mártires de 6:11 tienen un vestido blanco. La multitud de redimidos en 7:9, vestidos con vestiduras blancas. Veamos el contraste entre esta ramera, toda esa vestimenta que tiene, y la sencillez, pero a la vez limpieza de los seguidores de Jesús. Al último párrafo se nos dice en 19:8b, el lino fino, este con el que está vestida la novia del Cordero, es los actos justos de los santos. Y aquí hago un parón para tener una reflexión para nosotros mismos. Esta es la parte exterior de las instalaciones físicas de nuestra congregación. Y pues si ustedes las miran, pues miren, aquí vamos a ver aquí con aquí está nuestra banqueta, ¿verdad? Un poquito ya así agrietadita. Nuestras instalaciones creo que están en una buena situación, se les da un buen mantenimiento, pero no podríamos decir que son así súper lujosas y espectaculares. Ok, y aquí estamos viendo la imagen de la ramera, ¿no?
con su vestida escarlata, con la púrpura que también implica realeza, joyas y todo lo demás. Y nosotros, como una congregación, tenemos un lugar, llamémosle, digamos, promedio. Aquí les voy a poner un video. Este lo grabé el 1 de abril del 2020. Y como van a ver, según yo, esta pandemia va a ser más corta, pero no. Pero ahí vamos a ver nuestras instalaciones y para que se den un recordatorio en donde nos reuníamos y esperemos en el Señor nos volvamos a reunir. Y espero que corra el video, ¿verdad? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las instalaciones del Centro Bíblico El Camino. Y como podrán notar, pues en definitiva, todo está vacío por este COVID-19 que nos tiene encerrados en casa y ha paralizado a nuestro querido país. Hacemos ingreso. Miren, siempre firmes y adelante. Aquí está Jesús con su mascarilla de protección. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para que usted que está en casa no se le olvide y que pronto esté anhelando volver a reunirse. Este lugar usualmente se encuentra lleno con los hermanos en las mesas, comiéndose su champurrada, su tacita de café. Esta es la entrada lateral que les gusta a muchos y otros como yo, pues preferimos la parte posterior. Así que vamos a irnos acercando. Y nuevamente, pues también este ambiente, el toldo se encuentra vacío. Así que esperemos que pronto podamos volver a tener todas estas sillas y todos estos hermanos con ese calor humano al Señor para aprender de su palabra. Ahora pues vamos hacia el segundo nivel, el salón principal. Y de nuevo, pues lo encontramos vacío. Solo tenemos aquí a Julio que nos está ayudando con el equipo. Y allá Josué preparándose con la cámara para la grabación del mensaje. Y por lo menos aquí usted se va a dar una recordadita de esos domingos que no hemos podido reunirnos. Ahí usted observe y recuérdese dónde es donde se sientan, porque aquí casi todos tenemos ya reservado nuestro lugar por individuo o por familia. Nos vamos a ir acercando a la plataforma y vamos a hacer una vista desde el frente. Y así que estemos en la expectativa ante el Señor de que en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos permita que en breve podamos volver a reunirnos para tener comunión unos con otros, para adorarle, para disfrutar del tiempo de alabanza, para aprender de la palabra. Bueno, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiera que pronto disfrutemos de esa bendición. Y por supuesto, eso fue el 1 de abril del 2020, ¿verdad? Y ya vieron que ya vamos por el 2021 y todavía estamos con esta situación. Bueno, ¿por qué les enseñé esto? No sé si ustedes se habían notado, ya se fijó que cuando uno pasa para las gradas de atrás, es un corredorcito bien angosto. O sea, desde el punto de vista de estética y de atractiva, nosotros ya nos acostumbramos, pero en realidad es un poco raro para alguien que llega por primera vez pasar ahí. Solo podemos pasar uno, dos no cabemos, nada más si somos gorditos. Y si se recordará, el piso de nuestra instalación, del salón principal, es de granito y ahí tiene algunas rajaduritas, se mantiene limpio y bien mantenido, pero unas rajaduritas. La zona del frente, pues la tenemos en madera. Nuestro atril o púlpito, le llaman algo, pero donde predicamos es de una madera sencilla. Y si alguien dijera, bueno, tenemos unas instalaciones que, wow, qué barbaridad. No, pero tampoco están deterioradas ni mal cuidadas, me explico. Pero ¿qué es lo que quiero ilustrar aquí comparando lo que es esta ramera y lo que nos describió aquí el versículo anterior? ¿Cuál debe ser el atractivo de Iglesia Centro Bíblico El Camino? Yo tengo aquí una propuesta. El atractivo debe de ser
la fidelidad en la predicación de la palabra. Que lo que se enseña en esta congregación es la palabra y se enseña siendo fieles a ella. Número 2, debe ser una congregación en donde hay una adoración y alabanza genuina. O sea, cada persona de verdad trae su corazón, todo su ser, para adorar al Creador. El otro elemento es que hay una sinceridad en la comunión de los creyentes. Cuando nos saludamos, cuando nos relacionamos, es una relación de totalmente de darnos como somos, sin máscaras ni hipocresías. Y el cuarto elemento, pueden ser más, solo propuse estos, el buen testimonio y la transparencia de sus miembros. Yo diría que si algo puede resultar que la gente diga, yo quiero conocer, quiero llegar, quiero acercarme, que sean por estas cualidades. No por nuestras instalaciones, no porque tenemos equipos de última, modernos y todo lo demás y que apantallamos. No, sencillamente por esto. Espero en el Señor que estemos caminando en este rumbo. Y vamos a terminar ya con esto. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Un misterio es algo que se conoce solo cuando Dios lo revela. La palabra misterio no es parte del nombre escrito. Dice, un misterio es un secreto que solo Dios puede dar a conocer. ¿Cuál es el misterio? El misterio que se revela es Babilonia, porque aquí estamos viendo que esta ramera es Babilonia. Algunos autores identifican a esa mujer como Roma. Por ejemplo, el escritor Pentecost escribe, no es demasiado decir que las falsas doctrinas y prácticas que se encuentran dentro del romanismo son directamente atribuibles a la unión de ese paganismo con el cristianismo. Cuando Constantino declaró a Roma imperio cristiano, entonces se concluye así que la ramera representa a toda la cristiandad profesante unida en un solo sistema con una cabeza. Esta es la opinión de este escritor. Él piensa que Babilonia es Roma y lo identifica con la iglesia que tiene ahí su sede. Carballosa, que es otro autor, opina que Babilonia es la Babilonia histórica. Las referencias a las muchas aguas del versículo 1 y al desierto del versículo 3 dice que no son compatibles con la ciudad de Roma. Por otro lado, MacArthur afirma que en este pasaje no se refiere a la ciudad de Babilonia, sino al símbolo de toda la mundanal resistencia a Dios. Podemos ver que tres comentaristas de peso difieren un poco en lo que ven en este pasaje. Constable, que es un cuarto autor, afirma que la descripción de las escrituras aquí respecto al babilonialismo engloba todas las formas de paganismo, incluyendo las perversiones de la cristiandad ortodoxa y de las religiones no cristianas. Aquí quiero aclarar, lo que sucede es que para este momento, recuérdense que la iglesia fue arrebatada. Y lo que queda después de que la iglesia es arrebatada, pues sí, van a haber congregaciones que se llamaban cristianas, pero se quedarán aquellos que no habían nacido de nuevo. Y posiblemente de estas partes o vestigios de esta cristiandad se incorporarán en este sistema religioso de la Babilonia. Por lo tanto, esta mujer apunta a que es la Babilonia, la ciudad. Aquí hay diferencia entre los autores, como ya les dije. Bueno, el problema es que si es la ciudad de lo que se habla también aquí, el problema es que no existe. Babilonia no existe, está destruida. Si va a ser así, es que va a haber un tipo de reconstrucción. Esto que ustedes tienen aquí a su lado izquierdo, este es un palacio que está hecho en la orilla de los vestigios de Babilonia, lo hizo Saddam Hussein terminando el siglo XX y obviamente pues su proyecto era que quería reconstruirla. Él incluso mandó a hacer unas monedas con la efigie de Nabucodonosor porque él se sentía casi que el sucesor de Nabucodonosor y lo que tienen aquí a su derecha son las ruinas actuales. En pocas palabras, si se habla de la Babilonia como ciudad, es porque va a ser construida. Se le dice madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No es solo una ramera, sino es la fuente de muchos otros sistemas religiosos malvados y de todo aquello que es anticristiano. Esto es
esto es lo que ha dado origen a todas las formas de idolatría que se han esparcido por el mundo. Y termina el versículo 6 diciendo, vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla quedé asombrado con gran asombro. Embriagada o ebria expresa de manera metafórica la desenfrenada matanza de seguidores de Cristo, perseguidos sin misericordia. Incluso, dicen algunos, hasta llena de gozo por ese hecho. Santos y mártires se refieren a las mismas personas. Pueden ser, opino yo, los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios allá en 6.9. Pero MacArthur dice que la religión falsa representada aquí por la ramera es una asesina y que ha matado a millones de creyentes a través de los siglos. Según esta opinión, pues estos muertos son los de toda la historia. Mi opinión es diferente porque considero que van a ser los muertos en el periodo de la gran tribulación. Pero, en fin, vamos a seguir ampliando esto en la próxima clase. Así que para despedirnos, y como digo al final, y para despedirnos, ha sido un gusto estar estudiando la palabra, este libro de Apocalipsis. Así que continuaremos con el mismo capítulo 17 a partir de la próxima semana. Ya veremos el versículo 7 en adelante. Nos vemos.